óptica profesional de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. De lunes a viernes. Prensa Radial. Prensa Radial. SR Radio. Ecuasur 102.1. Más potencia en radio. En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite a través de Radio Ecuasur 102.1 FM y también www.srradio.com.c a nivel internacional. Ya tenemos la presencia del ingeniero Carlos Chalaco, con quien vamos a hacer información principalmente sobre el tema político de renovación democrática en la ciudad y provincia de Loja. Ingeniero, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, los tiempos políticos en el cantón y provincia de Loja prácticamente como que comenzaron a generar una expectativa política. Renovación democrática, ¿cómo está en el sentido de haberse planteado como una estructura política dentro del Cantón Loja? Ingeniero, buenos días. Muy buenos días, doctor Pablo, doctor Lyndon San Martín. Felicitarles en primer término por esta innovación. Felicitar a la emisora Ecuasur por dar paso también a estas voces y obviamente a este noticiero que ha venido desarrollándose siendo el pionero en el tema web. Bien por ustedes y bien también por la ciudadanía de Ecuador. Un saludo para todos ellos en la provincia. En efecto, yo creo que Renovación Democrática irrumpe en el tablero electoral y, como se dice en el argot popular, patea el tablero electoral. Había una necesidad desde hace más de 20 años de generar una nueva propuesta política en Loja y no se había generado, yo no sé si por miedo o por comodidad. No quiero juzgar a los actores políticos que han estado en estos últimos 20, 30 años, pero a mí me parece que ha habido una especie de comodidad. Y nosotros decidimos, junto a Patricio Valdivieso, junto a Wilma Morocho, a Stalin Jiménez y otro grupo de jóvenes, aceptar este reto. Se nos han unido también compañeras como María José Ortega, como Gaby, como Anita Gabriela y otras tantas que no quisiera mencionar ahora porque ustedes las van a ir conociendo de a poco. El reto de tener un cambio de ideas, de proponerle un proyecto a Loja, ese proyecto político que le hemos denominado Loja Humana, y de empezar a hacer política en serio. Nosotros creíamos, y creo que había venido siendo un pedido general de la gente ya hace varias elecciones, el cambio generacional. Pero ese cambio generacional no solamente implica cambiar personas adultas por personas jóvenes, sino implica el ver la política de manera seria, el estudiar política, el entender de economía, el entender de sociología y poder plantear un plan real, poder hacer frente a los problemas que están sucediendo no solamente en Loja Cantón, sino en Loja Provincia. En esa lógica nos hemos planteado inicialmente ser un movimiento cantonal. Yo quiero recordarle a ustedes y a la provincia de Loja que Renovación Democrática no es el único movimiento que intentó nacer. Ha habido varios intentos. El de la doctora Marta Machado, que con todos sus recursos económicos no logró tener un movimiento. El del vicealcalde, que entiendo que ahora va a democracia sí, porque conjuntamente con Darwin Avendaño no lograron el tema de conformar una agrupación. Lo propio sucedido con gente como Juan Carlos Torres, Leonardo Izquierdo, que se reunieron en un grupo, en una iniciativa, y no lograron conformarlo. Lo propio sucedió con el Foro de Oradores, con Diego Naranjo, digamos una persona, un intelectual destacado, que intentó también irrumpir en el mundo político a través de Unidad Popular, que era este movimiento que ellos estaban formando, y no lo consolidaron. Pues bien, el primer mérito es de que lo hemos logrado, de que pese a ser una tarea compleja, lo hemos logrado. Hemos logrado consolidar, cumplir con todos los requisitos que plantea el CNE y nosotros hemos hecho las cosas quizás en espiral. Nosotros habíamos dicho desde el inicio, no podemos plantearnos un movimiento provincial porque aún no tenemos los recursos, sobre todo de movilización para ello. De modo que nos planteamos hacer un movimiento cantonal, pero siempre con miras a hacer un movimiento provincial. Eso lo estipula claramente el Código de la Democracia, está permitido, ha sucedido en otras provincias, y seguramente el reto que ahora tenemos ahora mismo es
conformar la estructura para ganar la alcaldía. Nosotros no pretendemos participar, nosotros vamos a ganar la alcaldía, y en ese sentido hay buenas noticias. Hay ya 4 encuestadoras que coinciden en exactamente lo mismo, y en eso que coinciden es de que Patricio Valdivieso ha sido el candidato que más ha crecido en estos meses. Hay una encuesta local, si usted quiere tomar como referencia, porque siempre es bueno comparar no una encuesta de un momento que es una fotografía, sino un tracking de encuestas. Patricio Valdivieso venía desde el 6º o 7º lugar en octubre. Eso nos habían ubicado varias encuestadoras. Ha ido subiendo su nivel de aceptación a tal punto que algunas encuestadoras nos ubican en el 3er lugar, otras en el 2º, pero eso es importante para nosotros. Primero, el nivel de crecimiento, porque todas coinciden en eso. El único candidato que está creciendo se llama Patricio Valdivieso y el Proyecto de Renovación Democrática, y el resto de candidatos o han bajado o se han estancado en sus preferencias electorales, lo cual quiere decir o nos da la pauta no para confiarnos, sino para seguir trabajando en esa movilización, en ese trabajo en territorio, en el trabajo de comunicación que se ha venido haciendo, y obviamente poder llevar eso al plano político, al plano electoral. Para nosotros estar terceros o segundos, que es el escenario en el que han coincidido ya 4 encuestadoras, nos da la pauta de que vamos a ser la opción electoral en el 2019 y que obviamente vamos a llegar a la alcaldía. Ya, ahora, señor ingeniero, pero la situación que me gustaría consultarle a usted y tener una respuesta en ese sentido es, si estamos hablando de que Loja, por ejemplo, no ha tenido un soporte real en su desarrollo durante 40 años, y estamos en depresión económica, estamos en una depresión industrial, estamos en una depresión inclusive educativa en los últimos 10 años por situaciones netamente políticas que fue intervenida la Universidad Nacional de Loja. Si hablamos de ello, entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo finalizar el colonialismo ideológico político existente en la provincia de Loja a través de partidos nuevos que determinen un horizonte y una visión diferente de lo que es la capacidad política de la provincia de Loja? Sí, justamente usted acaba de decir el tema. Cuando uno quiere terminar con un coloniaje que hay en Loja respecto de ideas, uno tiene que anteponerle otras ideas. ¿Qué ha pasado? Y no voy a dar nombres, pero ¿qué ha pasado con quienes han querido enfrentar a quienes están en el poder ya más de 40, 50 años? Pues les han enfrentado con adjetivos, con insultos. Esa ha sido la primera falla, y no digo que eso sea la única. El tema es que no ha habido unas ideas de trasfondo. El plan de Loja Humana y lo que ha hecho Renovación Democrática es primero ponerse a hacer un diagnóstico respecto de en qué situación estamos, y obviamente Loja está en una situación bastante calamitosa. Es la provincia más cara, es una provincia donde hay altísimos niveles de desempleo, por tanto altísimos niveles de pobreza, una economía bastante incipiente, la mayoría de su capital humano sale fuera, porque acá no hay oportunidades, y eso es una contradicción. Algún día hablaba yo con empresarios de Machala, y ellos me decían, yo quisiera tener una ciudad productiva como Machala, pero con el intelecto de Loja. Y en cambio nosotros quisiéramos tener una ciudad con el intelecto que se tiene acá, con la capacidad que tiene el lojano, pero quizá con la productividad también que tiene el oro. Ese tema o esa contradicción precisamente se debe a la clase política, y por eso nosotros hemos planteado ir hacia la economía del conocimiento. Ojo, no es que sea un invento nuestro, lo está planteando el mundo. Claro. Naciones Unidas, a través de la Agenda 2030, yo les invito siempre a revisarla, la Agenda 2030 o la Agenda 2030, como le conocen también, de las Naciones Unidas, se plantea 19 objetivos de desarrollo sostenible, y hay que ir hacia eso. Hay que ir hacia un desarrollo sostenible, y ese desarrollo sostenible únicamente se puede lograr yendo hacia la economía del conocimiento. Cuando en las universidades, cuando desde el gobierno local, alcaldía, impulsemos el desarrollo de software, el desarrollo de conocimiento, la invención de patentes en el área biológica, cuando empecemos a creer en esa industria sin chimenea, pero también en la otra industria, en industrializar procesos, por ejemplo, en el tema de agroindustrias, industrializar procesos para el tema de fabricar cosas acá, maquinaria de termoformado, etcétera. Hay que empezar a capacitar. La gran debilidad que ha encontrado, y esto lo voy a decir por la experiencia de un buen amigo que ya trabaja en esta área, que es el ingeniero Stalin Jiménez, es de que falta mucha capacidad, no solamente aquí en Loja, está pasando en todo el Ecuador. ¿Capacidad en qué sentido? En aquellas cuestiones técnicas.
por poner un caso, si Ya. usted quiere ponerse una planta para hacer cocinas acá en Loja, lo que falta es capacitación para el tema de soldadura, de soldado especial, terminados, acabados. Si usted quiere ponerse una empresa de corte láser, necesita mejores diseñadores, gente que haga cosas hermosas, gente que haga cosas bien terminadas. Eso es Y fácil eso- porque se puede mandar a preparar gente o si no exigir a las universidades se Eso, amplíen ese tema eso es de... lo que nosotros queremos tomar como un primer reto y hemos dicho que un proyecto de renovación democrática va a ser la creación de un colegio técnico municipal para esa área en específico. Resolvamos de una manera, porque si se lo encargamos a una universidad o a un organismo del Estado, de pronto digamos que estamos dependiendo de un tercero. Claro. Nosotros creemos que desde el gobierno local Que sí lo podemos puede hacer, hacer y porque sí resolver pueden, esto. sí pueden Porque hacer vea, en los últimos años se han gastado ingentes recursos en la famosa bolsa de empleo. ¿Qué ha hecho la bolsa de empleo? Lo mismo que la viceprefectura, capacitar en hacer humitas, capacitar en tamales 1, tamales 2, tamales 3, cursos de pastelería, cursos de corte. Me va a disculpar, pero eso no son las actividades que exige el siglo XXI. Ujú. Van a proliferar seguramente las peluquerías, los restaurantes, las cafeterías, y está bien por una ciudad No, me comercial. parece bien pero interesante eso el tema no de la es escuela de lo que formación necesita. de artes y Y oficios. esto vamos a complementarlo con un segundo tema. Nosotros creemos que las escuelas municipales existentes deben ir definitivamente hacia un nuevo modelo. Al igual que antaño José Félix de Valdivieso, don Bernardo Valdivieso, don Miguel Riofrío con este famoso Colegio La Unión y tantos otros lojanos en nuestra historia soñaron con un modelo propio de Loja para el tema educativo, pues bien, nosotros creemos que es necesario empezar por el buen ejemplo de las escuelas municipales. Debe ir hacia un modelo real. Ya no podemos seguirnos viendo en el espejo de Colombia o en el espejo de Chile. Veámonos en el espejo de quienes están haciendo mejor educación en el La planeta. provincia de Loja tuvo su propio sistema educativo con su propia visión. Por supuesto. Por eso surgió la Universidad Nacional de Loja. Por eso el Colegio Bernardo Valdivieso tenía una fuerza intelectual muy importante en el sur del Ecuador. Exactamente. Hacia eso queremos ir. Ujú. Aprovechemos y formemos desde las generaciones de abajo, desde las escuelas municipales, para quienes no puedan acceder a la universidad, vamos hacia el tema de las carreras técnicas, y a quienes puedan acceder a las universidades de Loja, pues bien, no se vayan fuera, quedémonos aquí haciendo industria. Es el momento de aquella bella frase de don Máximo Agustín Rodríguez recogida en el himno: hay que promover las artes y la industria. Pero en serio, o sea, no solamente como una mera declaración, ni como una declaración que suene bonito para una campaña. Yo pienso que estamos en el momento adecuado. Hoy hay mucha gente que conoce de programación, de desarrollo de software, que están desarrollando aplicaciones, No, pero en que eso- falta coordinarse. En eso estamos, coordinarse y concatenar, por ejemplo, recursos económicos. Que recursos económicos que digan que la provincia de Loja no los tiene, sí los tiene, la parte privada lo tiene. El poder político no lo tiene, pero la parte privada sí. Lo que falta es articulación jurídica para poder ordenar y concatenar ese recurso económico. Hace poco- Porque si no, ¿cómo es que la ciudad o la provincia de Oro se desarrolló? Es con un recurso económico de algunos lojanos. Sí, hace poco la señora Isabel Novoa, la Isabel Novoa pensó que hacer un yachay privado, pero que sirva. Yachay no digo que haya sido una idea mala, ¿Y per cuál se. es la mejor tierra? Es la provincia de Loja. Sí, justamente ella, por eso le iba a referir, ella había referido que quería contratar a muchos ingenieros en desarrollo de Loja. Yo a veces digo, ¿por qué no darnos la oportunidad de ir concatenando esos esfuerzos? Hay mucha gente como mi buen amigo Carlos Calderón que están haciendo aplicaciones a través de CRADAC, como mi buen amigo Stalin Jiménez que está haciendo industria real. O sea, él ya no solamente está a nivel institucional, sino que lo está haciendo a nivel real. Stalin Jiménez está proveyendo de maquinaria a prácticamente la mayoría de industrias en el país, no solamente acá en Loja. Pero eso habría o nos daría mucho gusto de que se haga acá. Empezar a capacitar de pronto a los compañeros carpinteros para los nuevos procesos a los que está yendo el mundo, empezar a capacitar a los compañeros soldadores, a los compañeros artesanos en general, en muchos procesos que se están dando, a la gente que hace publicidad. El mundo está yendo hacia otro lugar y nosotros no podemos desaprovechar esa oportunidad. Segundo, acá en Loja se nos ha dicho, sobre todo en esta última alcaldía,
que no hay recursos externos, que el mundo está en crisis y que no hay recursos. Eso es falso, sí hay recursos. Falso de falsedad absoluta. Hay recursos suficientes, lo que no hay son proyectos y visiones para poder captar ese recurso exactamente, económico. Exactamente. Todo el planeta, todos los fondos, si usted quiere, los fondos de alemanes, los fondos de los países nórdicos, los fondos de los Países Bajos, de los Estados Unidos, etcétera, todos ellos deben basarse en una cuestión básica, los objetivos de desarrollo sostenible. Pero si usted va y le dice a esos países, oiga, quiero construir un teleférico, lógicamente no le van a dar, porque eso no se ubica dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero si usted les dice, vea, yo quiero implementar un centro para desarrollo de tecnología, quiero desarrollar al menos 4 o 5 spin-off acá en Loja, quiero que ustedes me ayuden a hacer esa transferencia tecnológica, lógicamente va a existir. Claro, va a haber y recursos. Y eso es lo que nosotros como Renovación Democrática nos hemos puesto como prioridad número 1, generar fuentes de empleo, pero de una manera real, o sea, no solamente como una declaración que parezca bonito, sino porque tenemos la capacidad para hacerlo, y segundo, complementarlo con la gran potencialidad que ha tenido Loja históricamente, que es el tema educativo. Ya, ahora yo le consulto algo, señor ingeniero, en el sentido, por eso yo le preguntaba cuál es el compromiso de Renovación Democrática frente al tema de la provincia de Loja, más allá de cualquier posición política de candidaturas. Es las franquicias internacionales, por eso yo hablaba del coloniaje o de la colonización del pensamiento de la provincia de Loja. ¿Cómo romper ese esquema político que a lo mejor es de carácter nacional, que viene a afincarse en el territorio provincial? ¿Por qué? Porque el territorio provincial, este territorio milenario, tiene una potencialidad insospechada de recursos naturales. El recurso humano que usted hizo referencia tiene formaciones intelectuales de 4º y 5º nivel, con PhDs y otras variaciones educativas de carácter internacional. Entonces, creo que tenemos un contacto telefónico. Buenos días. Buenos días, le saluda el arquitecto Marco Ortega. De todas maneras, felicitar al ingeniero Chalaco, y me gustaría participar sobre el evento complementar de que sí, es cierto que la Agenda 2030 que establece la ONU, obviamente uno de los más importantes objetivos es el 8, ¿no? Donde se promueve el crecimiento económico sostenible e inclusive sostenible y el empleo pleno productivo. De alguna manera hay que poder visualizar que para aquello lograr eso implica que haya un equilibrio de recursos económicos en el que se debe invertir obviamente en la zona urbana, periférica y rural. Lastimosamente no ha sucedido eso. Es por eso que tenemos una gran cantidad de problemas sociales, en especial los vendedores ambulantes, porque obviamente al no haber inversión en la zona rural y al no tener obviamente fuentes de trabajo, obligadamente se ven a que la gente salga a buscar medios de trabajo y sostenibilidad. Además de eso, sabiendo que la sustentabilidad está relacionada con el medio ambiente, la naturaleza, el equilibrio, y la sustentabilidad y la sostenibilidad con los procesos económicos que deben generar que los suelos apropiados presten obviamente en los procesos de economía, en los procesos de agricultura y en los procesos obviamente de industria. Entonces yo sí creo que obviamente en Renovación Democrática, a quienes nos vemos, estamos trabajando en ese gran plan para que obviamente la ciudadanía conozca de que este es un proceso que de alguna manera implica una planificación, por lo menos para una generación de 25 a 30 años, en el que lamentablemente ninguna autoridad ha hecho una planificación de ese tipo. Lastimosamente las autoridades que han estado de turno han planificado solo para el año, máximo para el periodo de gobierno, y eso no puede darse. Ya necesitamos un desarrollo sostenible y sustentable, en el que sí felicito obviamente a quienes integramos Renovación Democrática, para decirles obviamente que estamos trabajando en un gran plan, un plan de 30 a 50 años, donde obviamente los beneficiados directos sean la ciudadanía de la zona urbana, periférica y rural. Muy amable, mi nombre es Marco Ortega. Perfectamente, a don Marcos. Bueno, la inquietud es muy valedera por parte del ciudadano que intervino a través de la línea telefónica. Ingeniero. Sí, sin lugar a dudas, un agradecimiento al arquitecto Marco Ortega, que es parte de los profesionales de soporte justamente de este plan de la Loja humana, y que es parte de ese contingente que Loja va a necesitar en los próximos años. Justamente en el aporte que él me hacía recuerdo, en efecto yo creo que ya basta de planes electoreros para 3 o 4 años que finalmente, como vamos a hablar más tardecito, ni siquiera se cumplen. El
problema fundamental de Loja es que debe ir al siglo XXI. Todavía sigue viviendo con visiones del siglo XVII y algunas del siglo anterior. Es decir, seguimos anclados al pasado, seguimos anclados a una visión todavía demasiado ilusa. Y yo quisiera complementar esto en el sentido de que no ha habido proyectos de desarrollo real. Ha habido obras que se hacen para ponerle luces y para tratar de copiar o para tratar de contentar a un sector de gente. Pero el gran problema, el problema real, que es el tema económico y el tema del desarrollo, no solamente de Loja, sino de su provincia, porque Loja viene siendo como cantón el hermano mayor del resto de las provincias, no, el hermano mayor respecto del resto de cantones, de Catamayo, dígase Sozoranga, etcétera. Y ese mal ejemplo que ha dado Loja, como al convertirse solamente en una ciudad comercial y no en una ciudad industriosa, en una ciudad productiva, es la que nos ha hecho terrible daño. La mayoría de importaciones que hace Loja, ojo con este dato, son para el tema consumo. Nosotros somos una ciudad consumista y nosotros debemos transformarnos en una ciudad productiva, en donde empecemos a producir. Yo creo que hay el intelecto y es el momento necesario. Por supuesto, como lo ha dicho el arquitecto Ortega, no es que lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Seguramente va a tomar su tiempo, pero el plan real se concatena a otros temas fundamentales. Por ejemplo, terminar y darle vida de una vez por todas a ese parque industrial. Terminar de darle vida a toda la concatenación de empresas pequeñas, porque no solamente hay que hablar desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista no académico, de aquellos jóvenes que no han logrado acceder a la universidad, que tienen sus carreras artesanales o carreras técnicas y que quieren una oportunidad y con todo de trabajo. respeto, señor ingeniero, el municipio tiene que pensar en cómo articular con el capital privado la forma de gobernabilidad del cantón. Caso contrario, si únicamente dice el municipio, yo voy a gobernar el cantón aquí, está equivocado. Tiene que meter a la parte privada para gobernar un territorio cantonal, porque la parte privada, el recurso privado es lo que va a permitir el desarrollo industrial. Sin lugar a dudas. Aquí le doy un dato adicional, no sé si usted lo conocía, pero si usted compara económicamente el porcentaje de Loja, Loja es la provincia en donde más dinero muerto hay. Sí, dinero señor, muerto, por eso yo le digo, hay recursos dinero muerto le llamo, por ejemplo, a gente que está en inversiones a plazo fijo, las famosas pólizas. Hay mucha gente que se jubila o hay gente que tiene su dinero, no sabe dónde invertir y lo tiene en el banco. Basta de eso, empecemos a convertirnos, pero lo va a hacer. Yo creo mucho en el empresario lojano. Pero esas startups, señor ingeniero, ¿quién tiene que proveerlas? Lo va a hacer cuando vea un municipio que no le pone trabas, pues. Vea, yo voy a ser infidente. Yo hace algunas semanas conversaba con Ahmed Espinosa Godoy, de las empresas de ILE. Y él me comentaba sobre muchos de los problemas que ha tenido esta empresa con el municipio de Loja. Uno conversa con mucha gente empresaria en Guayaquil, en Quito, y muchos quieren venir a Loja. Algunos de ellos son lojanos. No se olvide que el récord ahora de importación de palma africana lo han logrado empresarios lojanos en Santo Domingo. Empresarios y capitales lojanos. Esa gente que quiere volver a invertir en su provincia, desafortunadamente se encuentra con una gran traba. Primero, una ciudad en donde el precio de la tierra es demasiado alto. Es imposible ponerse un galpón acá porque dice, mira, me vale 10 o hasta 15 veces más que en Quito o en las afueras de Quito. El tema del impuesto predial es el más alto del país. Ese tipo de cuestiones habrá que revisarlas en primer lugar. Para la industria es el más caro. Por supuesto, y en eso ha habido un compromiso frontal de Patricio Valdivieso para revisar el tema impuestos. Y lo segundo, obviamente, lo que usted ha dicho, empezar a hacer esos nexos, porque yo estoy seguro que el empresario lojano, el momento que vea que hay un municipio que camina, el momento que vea que hay un municipio con visión, obviamente se va a incluir, y no solamente la empresa privada, sino también esta tercera pata del desarrollo, que son las universidades, que hasta el momento han hecho esfuerzos aislados, si usted quiere. La UTPL tiene un centro de investigación, un centro de formación de empresas, pero que finalmente no se concatena al mundo real. Hay que concatenarlo al mundo real, porque de lo contrario van a quedar en buenas intenciones, y esa no es la idea. Esperamos que ahora mismo, luego de estas elecciones, sea cual fuere el candidato que ahora vaya a triunfar, o el rector próximo de la UNL, también tenga esa visión. Porque ya basta de formar profesionales para que después de 5 años se vayan con una carpetita bajo el brazo a pedir trabajo en Cuenca, Guayaquil o Quito, o en su defecto se queden en los países donde se van a formar. Esa fuga de cerebros es fundamental pararla. Y para eso usted debe tener un municipio
Primero, con esa visión de la economía del conocimiento, y segundo, un municipio que respete. Lo que menos ha existido en los últimos años es respeto al ciudadano de Loja. Señor ingeniero, siempre en este medio de comunicación y en prensa radial hemos señalado que la primera gran fuerza económica que tiene la provincia de Loja es el recurso humano, la mente de los ciudadanos para poder desarrollar lo que usted acaba de manifestar, la ciencia del conocimiento, la economía del conocimiento, que en otras latitudes del mundo la realizan. Y tenemos que ser fuertes en eso para que el resto del Ecuador y América Latina nos pueda respetar como provincia y como región. Y hay una circunstancia, señor ingeniero, por ejemplo, los gobiernos locales deberían de ponerse metas, por ejemplo, qué tipo de industrias son las que tienen que dejar un gobierno construida y operativa, porque yo recuerdo cómo es que desapareció Comprolaxa en la ciudad de Loja. Decían unos que no tiene mercado para poder consumir productos lácteos, pero sin embargo, hay una empresa del Austro que nos vende Nutrileche. No es por hacer campaña a ninguna empresa, pero ¿qué pasó allí? ¿No será que también políticamente dicen, hay que ver la depresión de este territorio para seguirlo manteniendo en depresión, para poder yo vender y ser el rey en este aspecto? Sin lugar a dudas, hay gente que se ha atrevido a soñar. Mire, David Rodríguez, junto a un grupo de estudiantes de la UTPL, David Rodríguez es heredero de ese gran soñador alemán que vino de don Ernst Witt, que vino hace muchos años acá y que montó las primeras industrias en Loja, es el pionero de la industria en Loja. Y David Rodríguez ha heredado quizás esa curiosidad de sus antecesores y está haciendo ciencia. Yo creo que también hay gente que se ha saltado esas reglas. Uno de ellos es Antonio Contento, en Saraguro. Yo algún momento les voy a poner en contacto con ustedes porque Antonio Contento ha hecho lo que no ha hecho nadie en Loja. Creer que puede inundar de quesos e inundar de industria a Cuenca. Él está produciendo entre Cuenca y Saraguro. Y ha logrado montar una gran industria. Y yo creo que hay que tomar esos buenos ejemplos también. Gente como Antonio Contento que está produciendo queso de calidad. Pero ¿cómo lo ha producido? Primero saliéndose del esquema. A ver, mi mamacita, mi abuelito me enseñaron a hacer así el queso, el quesillo, pero yo tengo que hacerlo de manera distinta. Y para eso tengo que aprender, tengo que conocer. Y siempre está esa palabra, el conocimiento, la innovación. Ese tipo de ejemplos como el de Antonio Contento, que es en un cantón vecino como Saraguro, debemos replicarlo y multiplicarlo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, señor ingeniero, que para dar el paso a la llamada telefónica, que, por ejemplo, el queso que produce la parroquia de Yangana, por ejemplo, que es muy conocido ese queso, ¿qué pasaría si las escuelas municipales parte de esa producción de los quesos de Yangana la comprara para darle desayuno a los jóvenes que se educan en el sistema educativo municipal? Que los productos bueno, tenemos un contacto telefónico. Buenos días. Hola, muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias, y a su panelista, el ingeniero Carlos Chalaco. Mi reconocimiento por lo que están manifestando al respecto de cómo Loja se debe proyectar hacia el futuro, cómo Loja debe mirarse en 30 o 50 años. Yo desearía puntualizar algo en particular, es sobre todo el hecho de la comercialización. Usted lo había manifestado, hay algunas empresas que al poco tiempo de abrir, de ponerse a producir, definitivamente quiebran, se marchan, en tanto que hay otras empresas de otros cantones, de otras provincias, que vienen y nos venden. El punto clave es la comercialización, porque usted, no importa qué tan bueno sea el producto, si no tiene esa habilidad para poder venderlo, no tiene sentido la producción que usted ejecute. Consecuentemente se debe concatenar absolutamente todo, desde la comercialización, de la parte de producción, la industrialización y consecuentemente la educación de todo ese personal. Cuando se concatena absolutamente todo es cuando conseguimos una sociedad estable, que tiene trabajo, que tiene unas condiciones de vida adecuadas. Ese es mi aporte en esta mañana. Muchas gracias. Perfectamente, muchísimas gracias, ingeniero Chalaco. Sí, en efecto, ese es el punto clave, el tema de la comercialización, hacia dónde vamos a llevar nuestros productos. Y por eso yo le decía que yo le pongo el ejemplo de dos buenos amigos, de Antonio Contento y de Stalin Jiménez. O sea, si ellos seguían viendo a Loja, seguramente no tendrían ventas. Que esos Saraguros no se venden en Loja y la empresa Osnox tampoco vende en Loja. Hay que ver el mercado hacia afuera. Ingeniero, yo le pongo una perspectiva. Hay que vernos más allá del billonaco. Sí, yo le pongo una perspectiva y el teléfono que pueden comunicarse es el 258-1628
para que intervengan los ciudadanos que quieran poner su punto de vista sobre este tema de cómo desarrollar a la provincia de Loja en todos sus aspectos económicos, sociales y políticos. Por ejemplo, usted dice el mercado. ¿Qué pasaría en el momento que se conformen las grandes startups que lo hizo Israel? ¿Qué pasaría cuando comencemos a generar esa economía del conocimiento? ¿Sabe cuáles son los puertos naturales que podría tener esta provincia de Loja? Puerto Bolívar y también el puerto del norte del Perú. Y ahí necesitamos una lucha geopolítica, por dos temas. Primero, Usted porque lo ha se dicho. cumplan los acuerdos de paz, primera. Y obviamente poder negociar con la región natural que siempre hemos tenido, con el norte de peruano. Y lo segundo, obviamente, pensarnos como región sur. Puerto Bolívar es el puerto de aguas profundas, tiene enfrente una isla Y es y puerto esa natural. ventaja natural le da la ventaja de que puedan llegar barcos de alto calado. Esa es la lógica a la que debemos ir. Y para eso necesitamos, obviamente, también una parte política. Seguramente Renovación Democrática, cuando ya logre consolidarse como un movimiento provincial, deberá pensar en tener asambleístas provinciales que tengan esa visión de trabajar con los asambleístas del Oro y de Zamora en esa misma lógica, en la lógica de tener geopolíticamente el acceso al mar. Que dicho sea de paso, no es esto un invento. Toda ciudad que quiera prosperar o que quiera desarrollarse, siempre deberá tener salida hacia un puerto, y ese puerto se llama Puerto Bolívar. Claro, y tenemos que retornar al federalismo, porque el federalismo era parte también del Puerto Bolívar y Jambelí y todo lo demás en ese territorio del gran estado que era el Estado Federal de Loja. Y allí tenemos que construir sistemas de viales eficaces para poder abaratar distancias en lo que sería movilidad del tema económico y también del tema industrial. Señor ingeniero, en ese sentido, la lucha es muy dura. Y habrán posiciones políticas de carácter nacional que no les va a interesar que Loja pueda dar un salto gigante al tema de la industrialización por el tema de los mercados, no solamente latinoamericanos, sino también el mercado del sur del Ecuador. Don Alejandro Carrión, el mejor escritor de Loja, desde mi punto de vista, por supuesto, dejó escribiendo un testamento muy hermoso en uno de sus escritos, y ahí él decía, entre otras cosas, que Loja va a depender siempre de sus propias fuerzas. Estoy convencido de que Loja le llegó el momento, era un gigante dormido respecto de su intelecto, un gigante dormido respecto de su cultura, que hoy no solamente es cultura, sino que también es ciencia. Y ese gigante dormido va a despertar, pero va a despertar por el esfuerzo propio, y va a despertar cuando nos atrevamos a hacer cosas como las que está haciendo Antonio, como las que está haciendo Stalin, y como las que hay que hacer desde un municipio, es decir, garantizar, el municipio no tiene que ser el que le diga que haga o no haga la ciudadanía, sino el que canalice los esfuerzos de Pedro, de Juan, de María, y también de Anita. de los medios de comunicación, señor ingeniero, en decir que Loja sí es la potencia militar. Señor ingeniero, queremos dar el teléfono del 258-1628 para los ciudadanos que quieran comunicarse en el programa de prensa radial que lo transmite a través de Radio Ecuasur 102.1 FM y también www.srradio.com.c. Lo que intento, señor ingeniero, decir, basta de que se vayan generaciones gigantescas desde la provincia de Loja a crear economías en otras latitudes del Ecuador y del mundo. Buenos días, tenemos un contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a ver si recuperamos la llamada telefónica del ciudadano. Buenos días. Buenos días. Sí, díganos. Claro que sí, estamos en Prensa Radial con el ingeniero Carlos Chalaco conversando sobre el tema de cómo potencializar el tema industrial de la provincia de Loja. Continúe, por favor. Buenos días, saludos a periodista Pablo San Martín, a Carlitos Chalaco. Estamos en Prensa Radial con el ingeniero Carlos Chalaco conversando sobre cómo continuemos, por favor. el tema industrial de la provincia de Loja. Bueno, tenemos una falla en lo que es las comunicaciones, esperemos que reitere la llamada telefónica para conocer el criterio de los ciudadanos. Estos son los temas que están generando información. Al 258-1628 las comunicaciones para conocer su criterio y también su opinión sobre este tema. Ingeniero. Sí, mire, y como le decía, Loja tiene toda la potencialidad para ir a eso. Pero para eso habrá que dar una lucha geopolítica, al igual que se la ha realizado en el pasado. Yo creo que lo fundamental es que Loja se va a especializar en este tema. Lo que haga el país, lo que haga el Guayas, que básicamente es una ciudad comercial que se ha desarrollado por su parto, lo que haga el Oro,
que básicamente es una exportadora de materias primas, ellos ya tienen su modelo. Si ustedes quieren Ambato, ellos están yendo hacia la zona del calzado, hacia la zona textil, pero nuestra lógica, la lógica de Loja, es ir hacia esos dos temas, hacia el tema agroindustria, porque yo creo que no hay que descuidar tampoco de la zona rural, como lo decía el arquitecto Ortega, y obviamente hacia el tema del conocimiento. Todo lo que se pueda imaginar. O sea, no nos limitemos en el pensamiento, es que aquí hay como hacer solo cueros, no limitemos el pensamiento. Y ahí hay un segundo tema. Loja tiene un grave problema de visión respecto del tema, por ejemplo, de residuos sólidos. La basura es materia prima, pero eso no debe ser un eslogan, eso debe ser una realidad. Actualmente el municipio tiene más de 10 multas del Ministerio del Ambiente por el mal manejo del relleno sanitario. Definitivamente el modelo de clasificar en verde y negro es un modelo del pasado. El mundo está yendo hacia otras realidades y la lógica es de que esa basura no solamente se la pueda reciclar, sino que se la pueda reusar. Industrializar. Esa es el reto, me parece, por lo menos, que tenemos desde Renovación Democrática, y eso pudiera ser la base para otras industrias del plástico. Ingeniero, tenemos el contacto telefónico. Buenos días. Sí, buenos días, por favor. Buenos días. Sí, estamos al aire, por favor, continúe. Sí, vamos, bueno, tenemos una falla en el sistema de la comunicación. Bueno, ingeniero, para ir finalizando este tema que estamos aquí conversando, el tema es poner en discusión estas ideas que permitan a Loja sacarlo de ese marasmo, de ese empantanamiento, de esa inercia, en el sentido de que únicamente tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Y como lojano, yo no estoy de acuerdo en ese sentido. Sin lugar a dudas. Si tenemos que construir un aeropuerto en la mitad del territorio de la provincia de Loja, construyámoslo. Que si el Estado dice que no les puedo proveer de recursos económicos, no hay problema. Usted denos la plata que le corresponde a la provincia de Loja por ser parte del territorio nacional, y nosotros vamos a construir, de acuerdo a nuestras visiones, el tema territorial vial de la provincia de Loja. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que inclusive, digámoslo en términos más sencillos, el momento en que Loja produzca riqueza desde todos los sectores, no va a haber este nivel de conflictividad que ha habido. ¿Por qué en Loja hay ese nivel de conflictividad a propósito de la Universidad Nacional de Loja o a propósito de las elecciones? Porque desafortunadamente toda la gente quiere entrar al mundo público, porque es la única opción que hay. Y hay esos niveles de conflictividad, de la familiocracia. Usted va a provincias como Tungurahua o va a provincias como la hermana El Oro, y ahí la gente no se preocupa del mundo público porque todo el mundo tiene su trabajo. Esas son las condiciones que debemos crear. El que todo el mundo tenga su trabajo y que obviamente pueda disfrutar de una ciudad, de una provincia hermosa. Que empecemos también por rescatar este valor que lo habían promovido varios intelectuales en los años 40, el de colaborar, el de tejer redes. Y para esa lógica, a mí me parece que lo más notable es entender de que no puede haber gobiernos totalitarios. El municipio o el alcalde no me puede dar pensando qué se hace o qué no se hace. Hay que dejar desarrollarse a la fuerza privada, pero también hay que poner las reglas claras desde el Estado-municipio. En esa lógica nosotros planteamos que el segundo gran reto para la Loja humana es construir una ciudad en donde se pueda hacer asequibles los productos. Loja tiene un grave problema en la zona rural, y es el hecho de que nuestros campesinos se están yendo. Debemos intervenir en eso, y por eso nosotros hemos ya planteado el hecho de crear una empresa pública de alimentos, al igual que en su momento fue en Provid, por ejemplo, para garantizar dos cosas puntuales. La primera, el precio para nuestros campesinos, y lo segundo, el precio para la gente acá. Loja es la ciudad más cara no solamente por el tema impuestos, sino por el tema alimentos, por el tema transporte, etcétera. Ese tipo de cuestiones debemos resolverlas. ¿Qué hemos planteado? Nosotros vamos a hacer comisariatos municipales en lugares, sobre todo, que necesitamos que se desarrollen. Loja ha crecido enormemente. Cuando uno ya sale a caminar por Loja, entiende de que ya son más allá de las 10 cuadras de acá del centro de la ciudad. Y esa perspectiva y esa visión hay que llevarla por lo menos hacia los próximos 30 o 40 años. Debemos hacer de Loja una ciudad policéntrica, pero para que esos sectores se desarrollen, se desenvuelvan de mejor forma y económicamente,
hay que llevarle los servicios allá. El municipio no puede estar concentrado definitivamente en el centro, no quiere decir con eso que desaparezcan los servicios del centro, pero debe haber una interconexión. Interconexión sí, que no ha existido desafortunadamente porque hay una visión del siglo pasado. Exactamente, señor ingeniero, yo le quiero agradecer a usted su presencia en la parte de prensa radial. Roque Cristóbal Mocha dice lo siguiente: saludos amigos, consulto qué ha ganado Loja con la implementación de una bolsa global en el municipio de Loja, y es verdad, quedan algunos cursos de capacitación y luego se quedan ahí nomás sin hacer nada, porque no hay dónde ubicar a aquellos que van a la bolsa de trabajo, porque simplemente no hay fuentes de trabajo. Sin lugar a dudas, y por eso es que usted encuentra, nosotros estamos publicitando también a través de las redes sociales, el hecho certero de un análisis que hemos hecho con ponderación. Nosotros hemos hecho una clasificación rapidísima entre los proyectos de mayor importancia que hemos valorado con 3 y los proyectos de menor importancia que hemos valorado con 1. De este plan de trabajo de 103 hojas que nos presentó el alcalde Castillo hace 4 años, y hay el incumplimiento del 89% de ese plan. Bueno, eso políticamente 89% lo seguirán analizando, pero lo que me interesó, y por eso nos hemos extendido, es el tema de cómo hablar ya de potenciar a la provincia de Loja en todas estas aristas, porque el recurso humano de Loja requiere de fuentes de trabajo y perspectivas económicas diferentes. Y por hablar de otro tema, quizás que no tiene que ver con el área tecnológica, el área de la botánica. No se olvide usted que acá vinieron los más importantes botánicos del planeta, desde Wolf, Linneo, Caldas, la Condamine, estuvo también acá Humboldt. Vinieron acá por un tema fundamental y ellos le dejaron llamando, al menos Humboldt le dejó llamando el jardín botánico, que luego le complementamos del Ecuador. Ese jardín botánico es una potencialidad económica. Si queremos hacer perfumes, si queremos hacer investigación en farmacéutica. No se olvide que Bayer acaba de comprar por más de 600.000 millones de euros a Monsanto, una de las empresas de semillas más importantes. Allá hay otra línea de investigación. La UTPL y la Universidad Nacional están haciendo investigaciones aisladas. Es momento de empezar a concebir el mercado de las semillas, claro. Inclusive la investigación en el tema de perfumes, de esencias, etcétera. Hay ahí una gran industria de productos químicos. Hay una gran potencialidad y es una potencialidad que desafortunadamente también está dormida. Una potencialidad que la hemos tenido desde el siglo anterior. En el siglo XX, todos, absolutamente los intelectuales de botánica y agronomía, soñaron en ese mercado para Loja, en esa potencialidad. Y eso tiene que ver, por supuesto, con el conocimiento. Así es. Señor ingeniero, muchísimas gracias. También hemos llegado a la parte final de Prensa Radial en el noticiero que se transmite a través de Radio Ecuasur 102.1 FM y www.srradio.com.c. A los ciudadanos que nos han escuchado y que se encuentran en sintonía, muchísimas gracias. Continúen con la programación regular de los 2 sistemas de comunicación desde la provincia de Loja. Y el día de mañana estaremos analizando más temas políticos de carácter provincial que repercuten en el bienestar de los seres humanos que habitan esta importante región sur del Ecuador. Gracias y un feliz resto del día. Este es su noticiero, Prensa.